Bienvenidos a Archivo de Código. En estos momentos ya cumplimos con los requisitos de crear nuestra cuenta en GitHub y autenticarnos con las llaves SSH. Vamos a continuar creando nuestro repositorio en GitHub. Esta es la cuenta del canal. Me encuentro en el Home, la página principal. Para empezar a crear nuestro repositorio, hacemos clic aquí. Vamos a llenar los requisitos. Primero el nombre, voy a llamarlo Documents para mantener las convenciones, ya que el repositorio local también se llama Documents. Vamos a continuar con una pequeña descripción. Vamos a continuar. Vamos a dejarlo como público. No le vamos a añadir ningún readme. Tampoco git ignore. Vamos a dejarlo sin licencia. Todos estos cambios los podemos configurar más adelante. Creemos el repositorio. Vamos a ver las opciones que tenemos. Debemos tener en cuenta que esta pestaña esté en SSH, porque si está en HTTPS y ejecutamos el comando, nos va a pedir nuestro usuario y nuestra contraseña. Entonces, para evitarnos este inconveniente, usamos SSH. Tenemos dos opciones: crear un repositorio desde cero. Aquí nos entregan los comandos para ello. O traer un repositorio ya existente. Esta segunda opción. Como ya tenemos nuestro repositorio Documents, vamos a vincularlo con este comando. Vamos a la terminal. En estos momentos me encuentro en el directorio Documents. Miremos el estado. Nada para confirmar y árbol de trabajo limpio. Vamos a ejecutar el comando. Con este comando hemos vinculado nuestro repositorio local con el remoto. Vamos a comprobarlo. El resultado nos muestra la vinculación. Podemos hacer fetch para descargar los cambios del repositorio remoto o push para enviar los cambios locales al remoto. Vamos a continuar. Aquí nos piden que cambiemos el nombre de la rama main. Nuestra rama se llama main. Este comando no es necesario. Continuamos haciendo push. Vamos a hacer push de todo lo que tenemos en este repositorio local a la rama original main del repositorio remoto. Ya hemos empujado exitosamente el repositorio. Vamos a comprobarlo. Vamos a dirigirnos al home. Podemos ver el repositorio Documents. Vamos a visitarlo. Vamos a comprobar que todos los datos del repositorio local ya están en remoto. Tenemos 3 archivos: commands, numbers, status. Vamos a visitar commands.
En este archivo tenemos los comandos de la primera parte. Regresamos. Hemos terminado con la vinculación exitosa del repositorio local con el remoto. Recuerda darle me gusta al video, nos vemos en el siguiente.